Año 2026. El mundo observa con incertidumbre. Economistas, científicos, agencias internacionales y expertos en geopolítica han lanzado advertencias claras. Vienen cambios profundos, tensos y posiblemente inevitables. Hoy, en este informe especial, exploraremos las 7 predicciones más preocupantes para 2026 en datos reales, en voces autorizadas, y un panorama que podría definir el destino de nuestra generación. Abróchate el cinturón en el futuro. Comienza ahora. La primera predicción nos lleva al terreno más inestable de todos en la guerra. Los analistas militares han sido claros. Para 2026, el mundo podría experimentar un incremento notable de conflictos armados. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos declara que el riesgo de una escalada militar entre potencias nunca había sido tan alto. Desde la Guerra Fría, tres focos de tensión dominan el mapa global. En Europa del Este, la confrontación entre la OTAN y Rusia sigue acumulando armamento en sus fronteras, transformando la región en un barril de pólvora diplomático y militar. Mientras tanto, en el Mar del Sur de China, la expansión de bases militares y la creciente presencia de flotas de guerra elevan el riesgo de un enfrentamiento directo que podría involucrar a múltiples naciones. Y en África Occidental, la inestabilidad política, los golpes de Estado y la lucha por el control de recursos vitales como el uranio, el petróleo y los minerales raros alimentan conflictos locales con potencial para desestabilizar todo el continente. ¿Pero por qué ahora? La razón es una tormenta perfecta de factores. Estamos en medio de una nueva carrera armamentística, donde las potencias invierten cifras récord en tecnología militar de última generación. A esto se suman disputas territoriales históricas que resurgen con fuerza y una competencia feroz por los recursos estratégicos que impulsan nuestra economía en gas, litio y petróleo. Expertos de la prestigiosa Rand Corporation advierten que el mundo podría entrar en un ciclo de pequeñas guerras distribuidas, conflictos indirectos y tensiones regionales que afectarán la economía global, provocando escasez, inflación y migraciones masivas. La segunda predicción no se libra con balas, sino con algoritmos. El MIT y el Instituto del Futuro de Oxford advierten una tendencia inquietante para 2026: millones de empleos en sectores administrativos, transporte, logística y análisis de datos podrían ser reemplazados por sistemas de inteligencia artificial. No hablamos de robots de ciencia ficción, sino de software inteligente que ya hoy puede redactar informes, gestionar inventarios, conducir camiones y analizar mercados con una eficiencia que supera a la humana. Las consecuencias esperadas son alarmantes en despidos masivos en oficinas, centros logísticos y empresas de transporte. Áreas completas de trabajo, como la contabilidad básica, la atención al cliente de primer nivel o la gestión de datos, podrían ser completamente automatizadas. Esto amenaza con generar una crisis económica sin precedentes, especialmente en países con baja capacitación tecnológica, donde la mano de obra no puede adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Economistas del Banco Mundial señalan algo crucial ahí. No necesariamente provocará desempleo, sino un desempleo masivo si los gobiernos y las empresas no actúan rápido para reciclar profesionalmente a sus trabajadores. Y la fecha clave en la curva de impacto, el punto donde la automatización dejará de ser una promesa para convertirse en una realidad abrumadora, será 2026. El futuro del trabajo está en una encrucijada. Y el reloj avanza. Ahora, miremos al cielo, al mar, a la tierra. Nuestra tercera predicción es, quizás, la más inevitable. La comunidad científica global coincide en 2026 será un año crítico en la intensificación de fenómenos climáticos extremos. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático, o IPCC, junto a agencias como la NOAA y la Met Office del Reino Unido, pintan un panorama sombrío. Olas de calor históricas podrían superar los 50 grados Celsius en regiones de África y Medio Oriente, haciendo inhabitables ciertas zonas durante el verano. Mientras tanto, en el Atlántico, la temperatura del océano podría alimentar huracanes de categoría 5, con una frecuencia y una fuerza nunca antes vistas, amenazando las costas de América. Los problemas son globales y están interconectados. El derretimiento acelerado en Groenlandia y la Antártida no solo eleva el nivel del mar, sino que amenaza con alterar corrientes oceánicas vitales. Se anticipan inundaciones extremas en el sudeste asiático, que podrían desplazar a millones de personas. Y en Latinoamérica, sequías prolongadas reducirán drásticamente la producción de cultivos esenciales. El IPCC describe este escenario no como una posibilidad, sino como una certeza irreversible en muchas regiones. Y 2026 marcará un punto de inflexión. El momento en el que los efectos del cambio climático dejen de ser noticias lejanas para convertirse en una crisis cotidiana y global. Los conflictos, el clima y la tecnología convergen en nuestra cuarta predicción: una crisis de recursos a escala planetaria. Para el año 2026, más de 1.800 millones de personas podrían vivir en zonas de estrés hídrico extremo,
según el World Resources Institute. Esto significa que la demanda de agua superará con creces la oferta disponible. Países enteros en África y Medio Oriente, e incluso regiones prósperas como California o el sur de España, enfrentarán una escasez de agua potable que afectará tanto al consumo humano como a la industria y la agricultura. Los efectos en cadena serán devastadores. El precio global de los alimentos se disparará, ya que la agricultura consume el 70% del agua dulce del planeta. Veremos migraciones internas masivas, con gente huyendo de tierras secas e improductivas hacia ciudades ya superpobladas. Trigo y arroz disminuirán su producción global por los efectos combinados del clima extremo y la falta de agua. Ya no se trata solo de ecología, sino de supervivencia. En 2026, la lucha por el agua, la energía y los alimentos podría convertirse en el principal motor de inestabilidad mundial. Si la pandemia de 2020 nos enseñó algo, es que somos vulnerables, y la quinta predicción nos recuerda que el peligro sigue latente. La Organización Mundial de la Salud no le ha puesto nombre, pero la ha catalogado oficialmente como enfermedad X. No se sabe qué virus será ni cuándo exactamente, pero los modelos epidemiológicos y los expertos en bioseguridad coinciden en que la probabilidad de que un nuevo patógeno con potencial pandémico surja es alarmantemente alta, y los estudios apuntan a que 2026 podría ser el año en el que sea identificado. Los posibles orígenes son variados y todos preocupantes. El más probable sigue siendo la zoonosis, un virus que salta de animales a humanos, impulsado por la deforestación y el tráfico ilegal de especies exóticas en mercados de Asia o África. Otra posibilidad, aunque más controvertida, son las fugas de laboratorios con protocolos de seguridad vulnerables. Y finalmente, está el riesgo constante de que virus ya existentes, como la gripe aviar, muten y adquieran la capacidad de transmitirse eficientemente entre personas. La prestigiosa revista médica The Lancet afirma que el riesgo es alto y creciente. La globalización, que permite a un virus viajar de un continente a otro en cuestión de horas, y el debilitamiento de los sistemas sanitarios en muchos países tras años de crisis, nos dejan en una posición delicada. La pregunta no es si habrá otra pandemia, sino si estaremos preparados cuando llegue. Economistas de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, Deutsche Bank y JP Morgan advierten que los cimientos de la economía global son más frágiles de lo que parecen. Afirman que 2026 podría ser el año en el que estalle una recesión global profunda, impulsada por una combinación tóxica de factores. Primero, la inflación persistente que ha erosionado el poder adquisitivo en todo el mundo y que obliga a los bancos centrales a mantener altas las tasas de interés, frenando la inversión y el consumo. Segundo, las deudas públicas y privadas que han alcanzado niveles históricos, especialmente en países emergentes que ahora luchan por pagar sus préstamos. Tercero, el estallido de una posible burbuja tecnológica centrada en la inteligencia artificial, similar a la crisis de las Pantacom del año 2000. Y finalmente, las crisis políticas y los conflictos armados, que generan incertidumbre y provocan devaluaciones monetarias y fugas de capital. Estos factores no actúan por separado, se retroalimentan. Una crisis de deuda en un país puede contagiar a sus socios comerciales. Una guerra dispara el precio de la energía y una caída en la bolsa reduce la confianza del consumidor. Para 2026, el castillo de naipes financiero podría enfrentarse a un viento demasiado fuerte. Finalmente, la séptima predicción nos lleva al mundo invisible que sustenta nuestra realidad, el ciberespacio. Expertos en ciberseguridad de Interpol, Europol y IBM Security coinciden en 2026. Será el año con el mayor número y la mayor sofisticación de ciberataques de la historia. El objetivo ya no serán solo individuos o empresas, sino la infraestructura crítica que mantiene a nuestros países en funcionamiento. Redes eléctricas, sistemas bancarios, torres de control de aeropuertos, servicios de transporte público y hasta plantas de tratamiento de agua podrían ser el blanco de ataques masivos, ya sea por parte de grupos criminales, terroristas o estados-nación. Las amenazas son cada vez más avanzadas. Se temen hackeos a gran escala capaces de provocar apagones generalizados. El secuestro de datos gubernamentales sensibles podría paralizar administraciones enteras. La caída de los sistemas de telecomunicaciones nos dejaría incomunicados y aislados, pero lo más alarmante es la aparición de ataques impulsados por inteligencia artificial autónoma, malware capaz de aprender, adaptarse y buscar vulnerabilidades sin intervención humana. El miedo ya no es solo perder nuestros datos personales o nuestro dinero, sino perder el acceso a los servicios esenciales que mantienen a nuestras ciudades funcionando. En 2026, la guerra digital podría dejar de ser una metáfora para convertirse en un colapso real. Estas 7 predicciones no buscan sembrar el miedo,
sino fomentar la preparación. Son advertencias basadas en datos y análisis de las mentes más brillantes en sus respectivos campos. La historia nos ha enseñado que las advertencias ignoradas se convierten en tragedias inevitables, pero también nos ha mostrado que el ser humano, cuando se organiza, colabora y enfrenta el desafío con determinación, puede cambiar el curso del futuro. El camino Hashia 2026 está lleno de incertidumbre, pero también de oportunidades para innovar, para cooperar y para construir un mundo más resiliente. ¿Será 2026 un año de crisis o un año de reacción? Solo el tiempo lo dirá. Pero tú, desde hoy, ya estás informado. Gracias por acompañarnos en este informe especial. Si este contenido te ha parecido valioso, suscríbete para seguir explorando los grandes desafíos de nuestro tiempo.